Bien, finalizando el concepto de homogenización de bases de datos, vamos a ver en esta oportunidad una breve descripción del funcionamiento del comando denominado tablas dinámicas. Para ello vamos a ir a nuestra base de datos y lo que vamos a hacer es crear una tabla dinámica que en el fondo corresponde a un diseño de tabla de doble entrada, es decir, filas y columnas, que puede ser personalizada y desde luego cambiada de manera dinámica, vale decir, puedo crear tantas combinaciones de filas y columnas como yo desee, de acuerdo al interés. En este caso, lo que vamos a hacer es entonces crear una tabla dinámica a partir de nuestra base. Para ello vamos a seleccionar la base completa. Hay dos caminos para hacerlo. Uno es seleccionar el sector que nos interesa, si es parte de la base la que nos interesa procesar, o toda la base, en cuyo caso debemos seleccionar la totalidad de los casos. En nuestra base hasta el 342. Un mecanismo más rápido para hacer este simple proceso, sobre todo cuando las bases son muy extensas, es aplicar el comando Control Shift y hacer Enter en en las dos flechas que nos interesan. En este caso, manteniendo apretados los dos comandos, Control Shift, apretando la flecha derecha del cursor, nos va a posicionar inmediatamente al final de la serie de columnas. Y luego hacemos lo mismo con la flecha que nos desplaza hacia abajo y automáticamente nos va a dejar en el último caso, en el último casillero de nuestra base de datos. Por lo tanto, hemos hecho la misma selección a partir de un paso mucho más sencillo. Lo vamos a repetir. Control Shift, flecha derecha, flecha hacia abajo. Una vez que hemos seleccionado toda nuestra base, vamos a ir al comando insertar, que está en el menú principal, y aquí le vamos a pedir que nos diseñe una tabla dinámica. Al pinchar se va a desplegar esta ventana que nos está diciendo que será creada una tabla dinámica en una nueva hoja dentro del mismo Excel que estamos trabajando para el rango de datos que ya hemos seleccionado. Por lo tanto, al aceptar vamos a crear una segunda hoja. Recordemos que aquí estamos trabajando con la primera hoja que se llama base y nos va a crear una segunda hoja que después nominaremos como TD o tabla dinámica. Entonces, la hoja 3 es la hoja en la cual se va a construir la tabla dinámica, por lo tanto la vamos a renombrar como TD. De esta manera seguimos teniendo la base, una hoja con la base y una hoja con la tabla dinámica. La tabla dinámica lo que nos da es una salida con una tabla de ambiente de Excel típico más un menú de comandos en el sector derecho. Nos dice si queremos cargar la variable que nos interese, que están todas listadas en la parte superior como columnas, o si queremos verlas como filas. Y para cada una de ellas, si queremos ver qué tipo de valores o los valores que ellas contienen, de qué modo queremos verlos. Paso a explicarlo con un ejemplo. Si yo quiero seleccionar, por ejemplo, por sexo, y aprieto sexo, en este caso, quedó por defecto cargado a la parte al cuadrante de valores. Yo lo puedo tomar con el botón izquierdo y arrastrarlo hacia las columnas y automáticamente me va a quedar definido para la columna A y para la columna B la variable sexo, que recordemos está categorizada como 1 y 2. Hecho eso, nosotros podemos, por ejemplo, pedirle que queremos que nos calcule cuántos hombres, cuántas mujeres y cuántas personas en total tenemos en nuestra base de datos. Entonces vamos a tomar sexo, que ya está seleccionado, y lo vamos a arrastrar hacia el casillero de valores. Lo que figura aquí corresponde al número de hombres
al número de hombres más mujeres y a la suma total, por lo tanto, de ambas categorías. Por lo tanto, desde el punto de vista práctico, no nos dice mucho la suma de los valores. Lo que nos interesa es el recuento. Vamos a desplegar entonces esta pestaña que sale aquí. Vamos a ir a los parámetros del campo valores y vamos a seleccionar, en este caso está seleccionada la suma por defecto, y le vamos a pedir que nos seleccione el recuento. Aceptamos, ha cambiado a recuento, y en este caso lo que ha aparecido es que en nuestra primera tabla dinámica para el caso de los hombres tenemos 143 casos, para la categoría mujeres 198 casos. La suma de ambas categorías 341 casos, que corresponde al total de los valores que tenemos en nuestra base de datos. Supongamos ahora que lo que queremos hacer es, podemos borrar esto aquí, separar por sexo las comunas, de tal manera de conocer para cada comuna cuántos hombres y cuántas mujeres hay. En este caso basta solamente con pinchar el casillero y automáticamente se generan en este caso en las marcas de filas el listado de comunas. Por lo tanto, para cada comuna tenemos una columna, para cada comuna, correcto, tenemos una columna de hombres, una de mujeres y el total. Vamos a centrar estos dos casos para que tengan una visualización más cómoda. Como ustedes ven, desapareció aquí el comando donde estamos creando las instrucciones para la creación de la tabla dinámica. La podemos revolver, nos podemos devolver y visualizarla nuevamente pinchando en cualquier campo dentro de la tabla. Entonces lo que necesitamos ahora es llenar los datos. Para cada comuna cuántos hombres y cuántas mujeres. Entonces simplemente del dato comuna desplazamos a valores. Y automáticamente entonces surge el listado de hombres y mujeres para cada una de las comunas que hemos seleccionado. Podemos volver a centrar los datos y ya tenemos una tabla mucho más ordenada y precisa. Por defecto, esta tabla nos está dando no solo el número de casos hombre y mujer, sino que además nos está entregando los totales, los totales relativos. Lo que podemos hacer ahora, por ejemplo, es marcar esta tabla. Previamente lo que vamos a hacer es cambiar los nombres aquí. Dado que la tabla tiene la capacidad de ser editada, vamos a poner entonces que cada código corresponde a hombre y mujer respectivamente. De esta manera es más fácil leer los datos. Si yo marco la tabla y le pido que me inserte una gráfica, entonces lo que obtengo es la visión gráfica de mi tabla dinámica. En este caso, rápidamente he podido caracterizar la variable sexo de acuerdo a la comuna de procedencia. Podemos ver entonces que hay diferencias más o menos significativas entre hombres y mujeres dependiendo de la comuna de la que estamos hablando. Las categorías están definidas aquí como hombre en azul y mujer en rojo. Si quisiéramos presentar estos mismos datos en otro ejemplo, podemos borrarlos. Volvemos a nuestra tabla dinámica y le vamos a decir que en esta oportunidad lo que queremos es que nos caracterice también por sexo la especialidad. Marcamos, se despliega el listado de especialidades, desplazamos a valores y obtenemos entonces los números que componen la frecuencia de casos masculinos y femeninos para cada especialidad, desde luego incluyendo el total de casos. Esta tabla podría ser
muy útil porque nos da una descripción de la demanda que se tiene en cada una de las diferentes especialidades, en este caso para nuestra base. Un truco útil puede ser en este caso ordenar la tabla de mayor a menor, de manera que pudiéramos ver en orden, digamos, de tipo ranking, cuáles son aquellas especialidades que tienen mayor demanda. Entonces podemos tomar como base los totales generales, apretamos botón derecho y le decimos que nos ordene los datos, en este caso del mayor al menor. Lo que hace la tabla es ordenar las frecuencias de mayor a menor tomando como referencia la suma de hombres más mujeres. Por lo tanto, esta es la columna de totales, es la columna que guía el ordenamiento y son las otras las que se subordinan, las otras columnas las que se subordinan a este ordenamiento. Entonces podemos ver que oftalmología, dermatología, oncología, neurología son las 4 especialidades que tienen la mayor demanda dentro de todo este grupo. Podríamos seleccionar la base completa y podríamos desde luego también graficarla. Tenemos entonces así un gráfico que nos ordena, de acuerdo a la suma de casos, cuáles son las más demandadas. Sabemos que oftalmología es la que tiene la mayor demanda y podemos ver que esta mayor demanda está influenciada principalmente por el número de mujeres respecto al número de hombres, que es menor. Oncología es la segunda especialidad más demandada y es demandada de manera bastante pareja tanto por hombres como por mujeres. Y así sucesivamente podemos continuar con el análisis. Pudiera ser útil también presentar los datos como porcentaje. Dado que aquí están presentados como números absolutos, como frecuencias, podemos ir entonces a nuestra tabla dinámica, al comando de valores, desplegar el menú, ir a los parámetros y pedirle que este recuento que estamos viendo aquí lo presente como porcentaje del total en este caso. Aceptamos y lo que tenemos es que los valores han sido transformados a porcentaje, siendo entonces la suma de todas las especialidades el 100%, el 49% corresponde a hombres, el 58% a mujeres y los porcentajes relativos para cada una de las diferentes especialidades ordenados de mayor a menor. Esto nos permite rápidamente determinar que, por ejemplo, las primeras 7 u 8 especialidades más demandadas corresponden a oftalmología, dermatología, oncología, neurología y así sucesivamente. Podemos graficar todo el conjunto como lo hicimos hace un rato atrás, o también podemos graficar solamente partes. Supongamos que usted está interesado en presentar en una gráfica las 10 primeras causas de demanda, o más bien dicho, las 10 primeras especialidades más demandadas. En este caso, lo que tiene que hacer es seleccionar el grupo que le interesa. Correspondería a la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, sexta, séptima, octava, novena y décima. Y este grupo lo puede copiar y pegar al lado con formato número. De esta manera vamos a cambiarlo aquí porque lo vamos a dejar con formato porcentual. Ahí está, tal como estaba. De esta manera este grupo ahora yo puedo graficarlo tal como el anterior. Y lo que voy a tener entonces es que dentro de las primeras especialidades, las 10 primeras especialidades más demandadas las tenemos arregladas en este ordenamiento de mayor a menor, siendo, como habíamos dicho hace un rato atrás, oftalmología la más demandada, seguida de dermatología, etc. Noten ustedes entonces que han desaparecido todas las demás especialidades y solamente hemos graficado la selección que nos interesaba.
Estos son algunos de los usos más básicos que se le puede dar a las tablas dinámicas. Ustedes pueden aquí seguir investigando cuáles son las otras aplicaciones y especiales, comandos especiales que tiene esta aplicación, que de por sí es bastante útil.